Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. El día de hoy les voy a platicar un proyecto que estamos llevando a cabo que se llama Crianza Sexual Orgánica. Es un proyecto que surge de la experiencia de trabajo con papás y con mamás que tienen hijos que han vivido abuso sexual infantil o que directamente esos papás han vivido algún tipo de abuso sexual en la infancia. A partir de este trabajo de acompañamiento a papás y mamás, empezamos a observar una serie de problemáticas que tienen que ver obviamente con el tema de la autorregulación, pero que también tiene que ver con un tema muy importante que es la crianza. Y es la crianza en la etapa, ¿verdad?, de la excitación sexual. Yo quisiera plantear algunos elementos clave que pudieran abonar a una reflexión y a una práctica crítica y transformadora con nuestras comunidades, y para eso les voy a ir comentando algunos elementos claves que estamos incorporando en esta labor, pues allá ahorita en Guadalajara, pero que también estamos realizando aquí en la Ciudad de México a partir de un diplomado de sexual estética que estamos llevando a cabo. El primer planteamiento que hay que decir es que el modelo en el cual nos desarrollamos y en este horizonte histórico-cultural pues tiene que ver con un paradigma civilizatorio que data de aproximadamente 8.000 años, que es el sistema hegemónico patriarcal. A partir de este paradigma civilizatorio que actualmente se encuentra en crisis y que lo podemos observar en todos los problemas ecológicos y todos los problemas de tipo político, ambiental, de guerras, etc., surge un modo también de producción que le conocemos como modo de producción capitalista y que surge especialmente a partir del siglo XVI y también entra en este momento como un modo de producción de la subjetividad, ¿no? Y eso va a ser un tema muy importante porque al final de cuentas el tema de la autorregulación tiene que ver con un modo de producción capitalista que busca la dependencia. Regulación es exactamente lo contrario a dependencia. El modelo patriarcal y el sistema mundo capitalista busca la dependencia de los sujetos. Wilhelm Reich, precisamente en Psicología de Masas y del Fascismo, daba cuenta sobre tres núcleos importantes que se encuentran conformando la estructura del sujeto. Él hablaba precisamente de un núcleo biológico, que también lo identificaba como el núcleo revolucionario, y que él llamaba también la primera naturaleza, y que tiene que ver con la pulsión de vida y la orientación básica del sujeto, que es la orientación al placer. Después dice que existe una segunda naturaleza, que él le va a llamar fascismo, y precisamente es donde opera la pulsión de muerte. Él critica el concepto metapsicológico freudiano de pulsión de muerte y dice básicamente que la pulsión de muerte no es una pulsión natural, sino es una pulsión histórica. Wilhelm Reich va a asociar la pulsión de muerte con el sistema capitalista que viene del siglo XVI y con el sistema patriarcal que viene de hace aproximadamente 8.000 años. Aquí vamos a encontrar un concepto fundamental que es el concepto de goce, que va a ser un concepto fundamentalmente lacaniano y que no es igual al concepto de placer. El goce va a ser un placer pervertido, distorsionado precisamente por la lógica falogocéntrica y que se encuentra orientada a la destrucción. Después va a hablar de un tercer círculo, una capa exterior que le va a llamar el liberalismo. Tiene que ver con toda esta parte de la cultura, que tiene que ver con la democracia, y dice Reich que detrás del liberalismo se oculta el fascismo. Parte de la labor que busca realizar Wilhelm Reich y que lo plantea muy bien en su análisis del carácter, dice que el objetivo fundamental de la psicoterapia corporal, en este caso de la vegetoterapia caracteroanalítica o la hormonoterapia, es la maduración caracterológica. Esa es la cuestión. Y la maduración caracterológica tiene que ver con la autorregulación. ¿Qué es lo que está generando estos modelos y estos paradigmas civilizatorios? Precisamente están generando desregulación. Están generando inmadurez caracterológica. La inmadurez caracterológica es lo que precipita o posibilita la explotación de la energía humana. Ahorita vamos a ver qué tan importante es la explotación de la energía humana, porque es la explotación de la energía sexual.
Va a decir Wilhelm Reich también en Análisis del Carácter sobre la revolución biológica fracasada, que la función de la represión sexual, especialmente en la etapa de latencia, tiene que ver con la producción de sujetos obedientes y sumisos. Eso es un elemento fundamental. De esto surge una política subjetiva, y muy bien podríamos decir una política sexual. Y en esta política sexual tiene varias características. Uno, la supremacía masculina. Dos, una visión falogocéntrica, el poder centrado precisamente en la razón y en una visión fundamentalmente europea de centro-periferia. Tercero, lo que podemos denominar como el mandato de violación. Existe a partir de hace 8.000 años, a partir de esa supremacía masculina, se fundamenta en un mandato simbólico de violación. El modelo político que heredamos de los romanos, que tiene que ver con la colonización, precisamente es ahí donde se da el mandato de violación. Es la penetración del falo para expropiar, para dominar y para sojuzgar a las naciones. Y finalmente, lo que actualmente tenemos es el contrato sexual. El contrato sexual que se da a partir del establecimiento de la familia, que tiene que ver con la construcción de este modelo. Hace poco veíamos sobre la historia de la familia, que el concepto de familia y la organización de la familia es muy reciente. Históricamente, ¿verdad? La familia es una producción histórico-cultural de un sistema muy concreto, delimitado y que se puede datar. La familia como la entendemos ahorita, de la cual somos parte. Estas políticas sexuales suponen o van a suponer una economía sexual, un cierto modo de administrar la energía precisamente sexual, ¿no? A este marco, a este estudio de la economía sexual le vamos a llamar sexoenergética. ¿Qué tiene que ver esto? La economía sexual se fundamenta en un objeto, ¿no? Va a ser en un objeto mercancía. Todos los planteamientos psicoanalíticos sobre el desarrollo de las relaciones objetales se fundamenta precisamente en que el niño empieza a interiorizar una serie de representaciones de objetos externos. A partir de esas representaciones objetales hay una administración, una inversión de energía en los objetos. Esa inversión de energía en los objetos le vamos a llamar deseo. Si ahorita pudiéramos decir cuál es el principal mecanismo de dominación ideológica del sistema capitalista, tiene que ver con quién delimita y decide qué deseas. Eso es precisamente el poder hegemónico y político. Entonces actualmente tenemos que nuestros cuerpos que han sido expropiados son objetos de deseo, son objetos mercancía. Y eso tiene que ver con la biopolítica, tiene que ver precisamente con todas las políticas públicas y las políticas internacionales relacionadas con el control de la población, relacionadas con la alimentación, relacionadas precisamente con diferentes formas o mecanismos de control de nuestros cuerpos. Entonces aquí vamos hablando primero de una expropiación del cuerpo, desde la etapa del nacimiento, con todas las formas de agresión o de violencia ginecobstétricas. Después sigue una alineación del cuerpo, una negación del cuerpo y del placer a partir de modelos antropológicos del cuerpo sexuado que tienden precisamente hacia la anulación del cuerpo y la sobreestimación de un ente denominado metafísicamente como alma o espíritu. Y finalmente viene la explotación del cuerpo, esa energía sexual que tiene que ser precisamente invertida en el trabajo. ¿Y el trabajo precisamente para qué? Para consumir. Estos procesos se llevan a cabo desde etapas muy tempranas en el desarrollo de los niños y de las niñas, ¿no? Tenemos, como ya sabemos, las etapas de diferenciación somatopsíquica inmediatamente después de que nace el niño, las etapas ya conocidas, etapa oral 1, etapa oral 2, anal 1, anal 2, la etapa fálica de latencia, pubertad y genital. Cualquier tipo de transgresión o cualquier tipo de supresión, de frustración de los impulsos divinales en esas etapas van a dar cuenta de por lo menos tres estructuras clínicas: las estructuras psicóticas, las organizaciones límites o fronterizas y las estructuras neurológicas.
Actualmente sabemos, por el modo de producción capitalista, por las políticas sexuales que tenemos, que se fundamenta o se promueve una constitución del sujeto predípica. Esto es, en el momento en que la energía sexual va llegando, va bajando precisamente a los genitales, ahí hay una serie de frustraciones o de transgresiones pulsionales que generan una especie de dependencia, de desequilibrios en el sujeto. Eso es precisamente lo que hablaba Freud cuando hablaba de que el origen de toda neurosis es sexual. Cuando Freud descubrió precisamente con Charcot en la Salpêtrière el origen traumático de las neurosis histéricas, decía, bueno, tiene que ver con frustraciones o transgresiones de las pulsiones sexuales en esas etapas. Un tema fundamental en esto va a ser precisamente el complejo de Edipo, que es precisamente el ámbito de organización simbólica donde se da precisamente la estructuración del sujeto. Y ahí lo vamos a encontrar porque existen por lo menos 3 elementos fundamentales. Uno, un vínculo neurobiológico, que se le conoce como el attach o el link, o que conocemos también acá como el grounding o el arraigo. Otro tiene que ver con la triangulación simbólica como producto precisamente de este modelo capitalista de producción a través de la familia. Y el tercero tiene que ver con el sistema simbólico familiar, toda la serie de representaciones que se generan precisamente en la familia y que de alguna forma determinan la constitución del sujeto y la relación triangular o diádica paterno-materno-filial. Aquí nos vamos a encontrar que precisamente en esa relación paterno-materno-filial es la capacidad que tiene la madre y el padre de reflejar, ¿no? En el campo de la psicología de las relaciones objetales, se le conoce como, ¿cómo se le conoce? Cuando reflejas, cuando espejeas, es el espejeo, ¿no? El espejeo va a ser el elemento fundamental para que el niño pueda aprender a autorregularse. Y aquí el tema nos lleva fundamentalmente al tema de los papás. Padres que no saben espejear a sus hijos. Yo trabajo precisamente en la terapia, yo le llamo socioterapia, porque no trabajo con el niño, con el papá, sino trabajo con la familia. Trabajo a partir precisamente del cuerpo, de la energía, de la lectura energética del sistema familiar. Lo que normalmente observo es que los papás se alimentan energéticamente de los niños. Los papás tratan de compensar sus carencias energéticas a partir precisamente de la extracción energética del niño. Esa extracción energética va a ser asociada con transgresiones o frustraciones pulsionales en diferentes etapas de su desarrollo. Algo que buscamos hacer precisamente con los papás es que los papás puedan conectarse con su propia energía sexual, que puedan conectarse con su cuerpo, que puedan conectar su corazón con sus genitales. ¿Para qué? Para que puedan entonces conectarse también con la energía de sus hijos y de sus hijas. Hay una gran desconexión. Si ustedes me dijeran cuál es el tema que nosotros encontramos a propósito de la crianza sexual, yo les podría llamar desconexión. Precisamente los padres no están para los hijos. Los hijos se encuentran solos en su proceso de maduración sexoenergética. Es en ese momento donde el niño vive una soledad precisamente de acompañamiento a partir de este proceso de maduración sexual. Nos encontramos entonces que padres inmaduros van a espejear a niños inmaduros. Eso es un problema terrible que estamos viendo actual. ¿Por qué? Porque precisamente la inmadurez sexual va a ser un tema fundamental en la producción de sexopatías, en la producción de abuso sexual, en la producción de violaciones y en la producción de diferentes formas de sociopatías que vivimos actualmente en nuestra sociedad. Yo pongo 4 etapas precisamente de lo que llamo, o que lo que podemos llamar como la herida sexual. La primera etapa es la traición sexual. Cuando el niño empieza a experimentar la excitación sexual genital, el padre o la madre frustra esa energía sexual. Y entonces lo que hace precisamente es que esa energía sexual se regresa.
¿no? Ahí se instala precisamente una respuesta neurovegetativa en el niño que va a quedar precisamente instalada en la amígdala y que va a generar esto que llamamos la angustia sexual. La angustia sexual, que es precisamente algo que también identificó Freud en su texto sobre síntoma y angustia, y que posteriormente va a trabajar Wilhelm Reich, precisamente va a ser el tema del origen de las neurosis. El origen de las neurosis tiene que ver con la traición sexual que realiza el padre a su hijo en el momento en que el padre o la madre no saben qué hacer con esa excitación sexual. Segundo, después de esta traición sexual viene la soledad sexual. Primero me traiciona mi padre al decirme, déjate ahí, no te toques. Y el segundo momento es la soledad. El niño no se siente acompañado por el padre o por la madre. Después de la soledad viene la deshonestidad. Vivo mi excitación sexual, pero en lo oculto. Tengo que esconderme para sentir y para contactar con esa excitación sexual. Pero esa excitación sexual ya no es desde el placer, ahora es desde el goce. Ya hay precisamente una intromisión de toda la visión sexual pervertida precisamente en el niño. Y el niño tiene que vivir su sexualidad desde la deshonestidad. Después de la deshonestidad sexual, esto lleva a la inmadurez. Aquí nosotros proponemos en este tema una ética sexual no violenta. Esto es, en el momento en que el niño se queda solo, se vuelca a la deshonestidad y se vuelca a la inmadurez, entonces el niño no se hace cargo éticamente de su propia excitación sexual. Y ese es un tema fundamental. Papás, mamás e hijos no se pueden hacer cargo de su propia excitación sexual. Por lo tanto, la excitación sexual tiene por lo menos dos tipos de direcciones. Una, hacia adentro, la represión, y dos, hacia afuera, la transgresión. Y esto va a tener consigo toda una serie de problemas en el biosistema del individuo, pero también en el sociosistema, en el tipo de vínculos que se establecen con las demás personas. Una parte fundamental de la crianza sexual orgánica tiene que ver con la sanación sexoenergética de los padres. No se puede llevar a cabo un trabajo de crianza sexual si los padres no han sanado sexualmente sus propias heridas sexuales. Para esto, el primer tema fundamental para sanar la herida sexual es la honestidad sexual. El tema fundamental es honestidad sexual. Yo creo que es el tema más difícil que tenemos actualmente los seres humanos en nuestra cultura, la honestidad sexual. Segundo, la capacidad de afirmación de la energía sexual. Tercero, la capacidad de compensar esas carencias energéticas que vivimos con nuestros padres y que nos llevan a tener triangulaciones en la edad adulta. Cuarto, resolver la serie de transgresiones o frustraciones sexuales que vivimos en nuestra infancia y que siguen operando en nuestras relaciones vinculares. Quinto, generar procesos de autorregulación, y eso tiene que ver con todo un proceso de aprendizaje, tiene que ver una educación para la autorregulación. Y finalmente, el proceso de maduración, ubicarte en la edad madurativa en la cual te encuentras. Yo digo a los papás, ustedes son papás que están relacionándose como niños o niñas de 6 años desde tu propia frustración y transgresión sexual. Así te relacionas con tu pareja, así te relacionas con tu hijo. Hay que hacer todo un trabajo de reeducación sexual con respecto a la excitación sexual. 5 minutos, me queda muchísimo. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos proponiendo? Primero, reconectar a la persona con su energía sexual. Segundo, reconectar con su cuerpo, especialmente a nivel sensoromotor. Tercero, conectar corazón con genitales. Hay muchos ejercicios que hacemos precisamente para sentir cómo nuestro corazón bombea sangre a los genitales. ¿Y qué pasa cuando bombea sangre a los genitales? ¿Qué hacemos con eso? Que es un tema que tiene que ver precisamente con los agresores sexuales. ¿Qué pasa cuando tu corazón bombea sangre, se inerva precisamente tus genitales? ¿Qué haces con esa excitación? ¿La reprimes? ¿La expresas? ¿La regulas? Hay algún problema muy serio. Y otro punto importante que yo he venido trabajando, conectarte con la manada, conectarte con tu grupo.
O sea, yo veo a los papás y a los niños completamente desconectados entre ellos. Lo primero que yo evalúo en una relación de pareja y en un sistema familiar es la conexión. Y la conexión visual, la conexión pélvica, la conexión relacional, lo que tiene que ver precisamente con el movimiento del espacio, la quinesfera, la capacidad de autoafirmación, el arraigo. Hay una serie de elementos que tienen que ver con la conexión. Otro elemento importante es tratar de regresar a la primera naturaleza, regresar precisamente a ese núcleo biológico revolucionario del cual nos hablaba precisamente Wilhelm Reich, ¿no? Y eso tiene que ver con la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio. Si tenemos un paradigma civilizatorio patriarcal de hace 8.000 años y que actualmente estamos viendo las consecuencias, necesitamos un nuevo paradigma civilizatorio. Ese nuevo paradigma civilizatorio nos lo está dando precisamente las ciencias, ¿no? La cosmología, nos está dando la biología, nos está dando la física, nos está dando el estudio del comportamiento animal, ¿no? Y eso tiene que ver con un elemento fundamental que planteaban los griegos, una ética que vaya, que se encuentre asociada con la naturaleza. Actualmente tenemos mucha información sobre cómo hemos evolucionado y podemos tener criterios éticos, objetivos y universales a partir precisamente de la vida. Entonces, el primer planteamiento es emanciparnos de todos los modelos civilizatorios, incluyendo la economía, la política y fundamentalmente la religión. Es precisamente la religión, este concepto de separación entre cuerpo y espíritu, esta visión negativa del cuerpo, esta aproximación metafísica idealista del espíritu, precisamente lo que ha venido a mermar esta relación con nuestra propia corporalidad y con nuestro propio organismo y la identificación con las manadas como animales. O sea, el planteamiento ético fundamental aquí: somos animales, no somos superiores a nuestros primos, ¿verdad?, o a nuestros tíos, ¿verdad?, de la naturaleza. Somos naturaleza. El planteamiento es que la razón no es contra natura, la razón tiene que ser natural. Lo que es contra natura es este modelo civilizatorio que va en contra de la naturaleza, que explota la naturaleza, que la reduce a la mínima expresión y que entonces ataca a la sexualidad y al cuerpo de la mujer como expresión de la naturaleza. Si hay alguien en este mundo que debe estar en contra de la religión patriarcal, son fundamentalmente las mujeres. Y finalmente, en esta crianza orgánica, pues vamos trabajando con varios elementos. Uno, la conexión que ya decía, un espejeo adecuado por parte del padre y de la madre a partir de la etapa de desarrollo psicosexual del niño, la gratificación de las necesidades sexuales del niño o de la niña a partir de esas etapas, el acompañamiento en el descubrimiento de su energía sexual, la autorregulación, que eso tiene que ver con la capacidad ética de hacerse cargo de la propia excitación sexual, y la maduración. Bueno, gracias.